AASHTO. Habíamos comentado que el sistema AASHTO se utiliza para lo que son trabajos en carreteras, en vías, en caminos, y el sistema unificado para los trabajos de geotecnia que no involucren a carreteras, otro tipo de infraestructuras. Pero antes de comenzar con el sistema AASHTO, ya vamos a volver un poquito atrás. La clase anterior habíamos visto este ejemplo para la determinación o la clasificación de un suelo, en este caso un suelo fino, con el sistema unificado. Lo que sí nos había faltado era utilizar este gráfico, que es la carta de plasticidad, ¿ya? Así es que ahora vamos a aprovechar el tiempo y lo vamos a ver brevemente. Entonces, en el anterior ejemplo teníamos este suelo, cuyos contenidos de grava, arena y finos están definidos. Se han hecho el ensayo de límites de consistencia dándonos estos resultados. Podemos obtener a través de ellos el índice de plasticidad, que no es nada más que la diferencia del límite líquido y límite plástico. En este caso tenemos que es 39 menos 15, que es 24, es decir, ya tenemos también el índice de plasticidad. Y básicamente utilizamos estos dos valores, el límite líquido y el índice de plasticidad. Observen que en la carta de plasticidad tenemos en abscisas el límite líquido y en ordenadas el índice de plasticidad. Entonces, nuestro suelo dice el límite líquido 39, en el gráfico está aproximadamente acá, y el índice de plasticidad nos salió 24, que está aproximadamente acá. Si nosotros identificamos estos valores del índice de plasticidad y del límite líquido, nos encontramos con este punto, ya que si observan se encuentra en esta zona de acá, en la zona rosada, que nos dice que este suelo corresponde a un tipo CL, U o L. El OL, la O, por supuesto proviene de un suelo orgánico, y ya había especificado que no se tiene una presencia visual de materia orgánica, por tanto no es OL. Lo que nos queda es que el suelo definitivamente es L, y es justamente lo que habíamos determinado la anterior clase, que nuestro suelo, utilizando el diagrama de flujo, era un suelo CL, y en este caso la carta de plasticidad viene a confirmar esto de manera más rápida, indicándonos que nuestro suelo es tipo CL. Entonces ese es el uso de la carta de plasticidad, solamente identificar los puntos a través del límite líquido y el índice de plasticidad. Ahora sí, vamos a trabajar con la norma AASHTO, y lo primero que vamos a identificar es que hay un cambio sustancial en el criterio para definir un suelo grueso de un suelo fino. Vamos a recordar esto a través de un gráfico, vamos a hacerlo rápidamente. Decíamos que nuestro tamiz de referencia siempre va a ser el tamiz 200, entonces vamos a tener material que quede retenido en este, y eso es por supuesto grava y arena, y todo el material que pase este tamiz por supuesto es limo y arcilla. Entonces esta es nuestra referencia. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Por una parte tenemos el sistema unificado, que ya lo hemos visto. Entonces, ¿qué nos dice el sistema unificado? El criterio para definir un suelo fino, es que el porcentaje que pasa el tamiz 200 debería ser mayor al 50%. Si se cumple este criterio, el suelo es fino. Pero ¿qué es lo que sucede en el otro caso? Con el sistema AASHTO, que es el que vamos a ver ahora, lo primero que estamos identificando es que el criterio cambia. Continuamos con el mismo parámetro, que es el porcentaje que pasa el tamiz 200, pero en este caso, observen, el criterio es que para que el suelo sea fino, según el sistema AASHTO, el porcentaje que pasa el tamiz 200 debería ser mayor al 35%. Hay un cambio sustancial de 50 a 35. ¿Qué es lo que sucede? Si nosotros tuviéramos un ejemplo particular en el cual el retenido en el tamiz 200 sea 55% y por supuesto lo que pasa es el complemento 45, observen que este suelo de nuestro ejemplo, este va a ser
un ejemplo. Ya, este suelo, cuyo porcentaje que pasa es 45%, para el sistema unificado no cumple el criterio de un suelo fino, por tanto, es por supuesto un suelo grueso. Pero si lo verificamos con el criterio del sistema AASHTO, 45% sí es mayor que el 35%. Por tanto, para el sistema AASHTO, nuestro suelo del ejemplo es un suelo fino. Y eso es lo que quiero recalcar. Observen, esta es la diferencia fundamental entre el sistema AASHTO y el sistema unificado. Como un suelo, observen, que tiene una determinada condición, puede ser para un sistema un suelo grueso, en este caso para el sistema unificado, y para el sistema AASHTO un suelo fino. Y eso es básicamente por este criterio. Ya, en este caso es el criterio para determinar un suelo fino. Entonces, dicho esto, ya tenemos una diferencia que es fundamental entre ambos sistemas. Ahora sí pasamos al sistema AASHTO. Al igual que hacía el sistema unificado, se trabaja con simbología. En este caso los símbolos son una letra y un número. Comenzamos con los suelos gruesos. En los suelos gruesos tenemos la clasificación o la simbología A1, A2 y A3. Los que estamos viendo justamente acá. Las definiciones, por ejemplo, veamos el suelo del grupo A1. Dice que nos da, son muestras bien gradadas de fragmentos, y observemos acá lo que tenemos. Tenemos grava, arena gruesa, arena fina, dice ligante de suelo no plástico o de baja plasticidad. Esto estamos hablando suelo fino. Observen que tenemos todos los tipos de tamaños del suelo y además una porción de suelo fino, y esto también es importante, no plástico o de baja plasticidad. Pasemos al siguiente suelo. El grupo A2 dice una mezcla amplia de variedad de materiales granulares, es de diferentes tamaños, incluye los materiales que contienen 35% o menos de material que pasa el tamiz 200, eso está claro. Y lo fundamental, que no pueden ser clasificados en el grupo A1 o A3, ¿ya? Debido al contenido de finos o a los índices de plasticidad. Esta es la diferencia fundamental, ¿ya? Y finalmente en el grupo A3 dice, y esto también es importante, aquí ya no habla de una amplia variedad de materiales, sino directamente habla de arena, ¿ya? Arena fina, ya sea de playa o de desierto. Dice sin finos de arcilla y limo, pero con una pequeña cantidad de limo, y esto es lo fundamental, no plástico. Acá la diferencia es que el material fino está compuesto de limo, pero no plástico, ¿ya? Entonces, esas son las definiciones, pero es más fácil comprenderlo a través de un gráfico. Entonces, acá vamos a volver, vamos a hacer un gráfico y vamos a representar los suelos del grupo A1, A2 y A3. Acá vamos a hacer rápidamente un gráfico. Si se acuerdan, si yo coloco acá el diámetro de la partícula en milímetros, en X, y en Y coloco el porcentaje que pasa, recordarán que este es el gráfico de una curva granulométrica. Entonces yo tengo acá tamaños desde 0, 1, 1, 10, etcétera, y por acá tengo porcentajes. Por ejemplo, acá puede estar 50, acá 100, etcétera. Entonces vamos a colocar algunos límites que son fundamentales, ¿ya? En principio tenemos el 35%, vamos a colocar esta frontera, ¿ya? Bueno, vamos a tratar de hacerlo un poco más preciso. Tenemos una frontera del 35%, por este lado también voy a borrar un poco y voy a volver a colocar una nueva frontera, que en este caso va a ser el tamiz 200. Con estas dos fronteras voy a poder definir ya qué tipo de suelos pertenecen al grupo A1. Recordarán, eran suelos que tienen una gran variedad de tamaños, ¿ya? Y otro, obviamente, es material grueso, por tanto, la cantidad de finos es menor al 35%. Por tanto, ¿ya? Y aquí voy a colocar un tamaño
adicional, el de 3 pulgadas, ya que define los gruesos. Y ahora sí, vamos a dibujar unas curvas granulométricas que tienen estas formas. ¿Cuáles son las características de estas curvas que pertenecen a suelos tipo A1? Que tienen diferentes tamaños de partículas, ¿ya? Aquí podría colocar otros tamices, ¿ya? Conocidos, el número 10, el número 40 y el 200, es decir, el suelo tipo A1 tiene diferentes tamaños, una variedad de tamaños, gravas, arenas, y otro, la cantidad de finos obviamente es menor al 35%. Observen cómo la cantidad de finos, el material que pasa el tamiz 200, es menor al 35%. Y lo que decía adicionalmente es que es material de baja plasticidad. ¿Qué implica esto? Que el material que está acá, ¿ya?, es de baja plasticidad. Eso significa que su índice de plasticidad va a ser menor al 6%. Esas son las curvas características de un suelo tipo A1. Suelos que tienen una variedad de tamaños de partículas, cuyo contenido del tamiz 200, material fino, es menor al 35% y de baja plasticidad. Índice de plasticidad menor a 6. Vamos a irnos al otro lado, o vamos a ver otro tipo de suelo, que en este caso es el tipo A2. Nuevamente estamos con un gráfico de en X diámetro de la partícula y en Y porcentaje que pasa. Otra vez vamos a colocar acá los límites que nos interesan, en este caso el 35%, ¿ya? Y por acá el tamiz 200, que define suelos gruesos de finos. En este caso nos decía, en el suelo tipo A2, ya lo vamos a recordar, tiene una amplia variedad de materiales granulares. Nuevamente estamos con diferentes tamaños, pero ¿cuál es la situación? Se diferencia debido a sus contenidos de finos e índices de plasticidad. Ya, si nosotros graficamos esto, las curvas van a ser similares, ¿ya? Tienen una amplia variedad de tamaños, todos ellos por supuesto tienen una cantidad de finos menor al 35%, pero ahora los finos tienen una plasticidad considerable, en este caso un índice de plasticidad mayor a 6%. Recuerden, el índice de plasticidad es límite líquido menos límite plástico. Los límites son contenidos de humedad que están en porcentaje. Naturalmente el índice de plasticidad también es un porcentaje, está en porcentaje. Finalmente vamos a colocar, bueno, aquí teníamos que esto es un suelo tipo A2 y lo que nos queda es colocar un suelo tipo A3. Tenemos acá el tamaño de las partículas y el porcentaje que pasa. Nuevamente vamos a colocar nuestras fronteras importantes, 35%. Acá vamos a colocar el tamiz 200, ¿ya? La diferencia fundamental entre el grupo A1 o A2 y en este caso el A3 es que en el grupo A3 habla de arena simplemente y de limo no plástico, ojo, es no plástico. Entonces acá tenemos que colocar un nuevo límite, en este caso el límite que define las arenas, que ojo acá, para el sistema AASHTO ya no es el tamiz número 4 sino el tamiz número 10. Entonces colocamos acá otro límite adicional y si graficamos las curvas ya no son curvas tan amplias porque no tienen todos los tamaños a diferencia del A1 y el A2, sino están limitadas por el tamiz 10 y el 200. ¿Por qué? Porque son arenas. Entonces las curvas granulométricas tendrán esta forma, donde además el material fino es no plástico. ¿Qué significa esto? Que el índice de plasticidad es 0. Entonces, esta es una forma más adecuada de entender los suelos del tipo A1, A2 y, en este caso, el A3. Observemos qué tienen en común y qué tienen diferente los tipos de suelo A1, A2 y A3. ¿Qué tienen en común? Todos
el contenido de fino son menor al 35%. En el caso del suelo A1 y A3, el material fino tiene una plasticidad que es baja, o en otro caso es nula, que es totalmente distinto al suelo A2, cuyo material fino tiene alta plasticidad, mayor a 6%. Y otra diferencia entre estos es que el suelo A1 y A2 tienen una amplia variedad de tamaños, pero el suelo A3 solo tiene tipos de material grueso arena, es decir, por debajo del tamiz número 10. Y de esta forma nosotros ya hemos entendido lo que son los suelos gruesos en el sistema AASHTO. A continuación siguen los suelos finos. Los suelos finos tienen las denominaciones ya desde A4, A5, A6 y A7. Recordamos, suelos gruesos son de A1 a A3 y los suelos finos desde A4 hasta A7. ¿Ya? Y la condición es que el porcentaje que pasa el tamiz 200 en este caso sea más del 35%. Entonces acá rápidamente lo vamos a denotar. Puntos importantes: el suelo A4 es suelo limoso, no plástico o moderadamente plástico. El suelo A5 es similar al suelo A4, seguramente es suelo limoso, pero acá dice que puede ser muy elástico, y acá vamos a denotar elástico. Eso es un elemento que está indicado en la normativa, pero eso lo vamos a relacionar con el concepto de plasticidad. Es decir, cuando habla de que puede ser muy elástico, está indicando que es muy plástico, o de otra forma tiene una elevada plasticidad, una alta plasticidad. El siguiente suelo es el tipo A6. Dos cosas importantes: hablamos de arcilla plástica, ¿ya? Y finalmente el grupo A7, y estamos hablando de un material similar al tipo A6, es decir, es una arcilla, pero en este caso puede presentar, dice, una elasticidad importante, y ya saben, esto está referido a la plasticidad, ¿ya? Pero nuevamente, en vez de memorizar estos conceptos, es más fácil entenderlo a través de un gráfico. Ya lo habíamos visto con los suelos gruesos del A1 al A3, con sus gráficos de curvas granulométricas. En el caso de los suelos finos, del A4 al A7, es más fácil entenderlo con su carta de plasticidad. Vamos a saltarnos un momento a la carta de plasticidad del sistema AASHTO. De igual forma, en X, en abscisas, está el límite líquido, y en ordenadas está el índice de plasticidad, ¿ya? Pero en este caso tenemos diferentes divisiones. Observen que tenemos otra vez fronteras. Hay una frontera en el límite líquido que es igual a 40, ¿ya? Tenemos una frontera importante y otra frontera en el índice de plasticidad de 10. ¿Qué nos significa todo esto? Nos está diciendo dos cosas. La primera frontera, la frontera de el límite líquido igual a 40, nos separa dos diferentes comportamientos. Uno, nos dice que todos los materiales que se encuentren en este sector, ¿ya?, son suelos de alta plasticidad. Y todos los suelos que se encuentren en este otro sector, en esta otra frontera, en el lado izquierdo de la frontera, por supuesto son suelos de baja plasticidad. Entonces ya tenemos dos términos. A partir de la frontera de límite líquido 40, todo lo que está por la derecha es suelo de alta plasticidad, suelo fino por supuesto, y lo que está por la izquierda es suelo de baja plasticidad. Luego tenemos la otra frontera, que es con el índice de plasticidad igual a 10. Vamos a decir que todo lo que está por encima de la frontera, ¿ya?, es arcilla, y todo lo que está por debajo es limo. Entonces acá lo vamos a recalcar. Tenemos en esta zona de acá el suelo tipo A4, acá el suelo tipo A5, el suelo tipo A7
y acá el suelo tipo A6. Entonces rápidamente identificamos cómo se comportan el tipo de suelo, por ejemplo A7. El tipo de suelo A7 es un suelo de alta plasticidad y además es una arcilla. El suelo A7, de acuerdo a estas dos fronteras, es una arcilla de alta plasticidad. Otro ejemplo podría ser el tipo de suelo A4. El tipo de suelo A4 es, por supuesto, un limo de baja plasticidad. Otro ejemplo claro podría ser el tipo de suelo A6. De acuerdo a las fronteras definidas, el suelo A6 es una arcilla y en este caso de baja plasticidad. Y finalmente el suelo A5, rápidamente con el gráfico, es un tipo de suelo limo de alta plasticidad. Entonces es más sencillo entenderlo a través de la carta de plasticidad, cómo se diferencian los suelos finos que van del A4 al A6. Entonces, lejos de memorizar estos conceptos, es mejor recordar el concepto de la carta de plasticidad, que acá muy rápidamente lo podemos graficar. Ya tenemos límite líquido, índice de plasticidad, tenemos dos fronteras. Ya, acá tenemos límite líquido 40, índice de plasticidad 10. Recordemos, tenemos suelo A4, A5, A6 y A7. Ya saben, todo esto es alta plasticidad y lo que está acá es baja plasticidad. Lo que está por encima de esta frontera es arcilla y lo que está por debajo es limo. Sencillo, más fácil de recordar. Ahora sí, eso es para determinar o para recordar cómo se definen los grupos de suelos en el sistema ASTA. Pero ahora, ¿cómo clasificamos el suelo? Una muestra que tengamos nosotros. En el sistema unificado utilizábamos flujogramas. Acá se utilizan tablas, ¿ya? En este caso tenemos para suelos gruesos. Recuerden cuál es el criterio fundamental. El tamiz 200, el valor del 35%, ¿ya? Si lo que pasa el tamiz 200 es menor al 35%, entonces estamos hablando de suelo grueso. Para el suelo grueso tenemos esta tabla. Vean cómo tenemos los tipos de suelos A1, A3 y A2 en ese orden, ¿ya? Y tenemos subtipos A1A, A1B, A3, A2, 4, A25, A26 y A27. Todos estos son grupos de suelos gruesos. Entonces, ¿cómo se trabaja? Lo que hay que hacer es verificar que se cumplan los criterios indicados en estas 5 filas. Observen que los criterios son el porcentaje que pasa del material que pasa el tamiz número 10, el tamiz número 40, número 200, eso de parte de la granulometría, y de parte de los límites de consistencia, el valor del límite líquido y el índice de plasticidad. ¿Cómo se hace esto? Con los datos de nuestro suelo, del que estamos analizando, de granulometría y de límites de consistencia, vamos a ir verificando que se cumplan los criterios, comenzando desde la izquierda yendo hacia la derecha. Es decir, primero verifico los criterios para el suelo A1A. Si se verifican todos y cada uno de los criterios, entonces el suelo es A1A. Si no se cumple al menos uno de estos, cualquiera, entonces directamente pasamos al siguiente, en este caso A1B. Nuevamente verificamos todos los criterios, ya, porcentaje que pasa el tamiz número 10, 40, 200, límite líquido, índice de plasticidad. Si se cumplen todos, el suelo es A1B. Si uno no se cumple, pasamos al siguiente, A3. Y así sucesivamente vamos verificando cada tipo de suelo hasta encontrar el que cumpla todos los criterios. Recuerden siempre, de izquierda a derecha vamos a esto. Entonces, una vez que se identifique el grupo el cual cumple todos los criterios, lo que sigue es determinar lo que se define como el índice de grupo. Y observen que esto es sencillo. El índice de grupo para suelos gruesos, desde el A1A hasta el A25, ¿ya? Todo esto, el índice de grupo siempre va a ser 0. Por ejemplo, un suelo A3, el símbolo total en conjunto es
a 3 y entre paréntesis se coloca su índice de grupo. En este caso automáticamente llega a ser 0 por ser un suelo A3. Sin en cambio, los suelos tipo A26 y A27, observen, tienen una fórmula. El índice de grupo se determina a través de esta ecuación, que es función del porcentaje de finos y el índice de plasticidad. El valor que nos salga lo tenemos que redondear al inmediato entero. Si este valor, ¿ya? Esto, dos cosas. Uno, redondeamos al entero inmediato. Y dos, si es un número negativo, si es negativo, automáticamente el índice de grupo lo asumimos como 0. Entonces, dos cosas. Este valor nos puede salir cualquier número real, es decir, va a salir un número real, el cual vamos a redondear a un entero, y si nos sale negativo, lo vamos a asumir el índice de grupo directamente como 0. Lo que sigue a continuación es el cuadro para suelos finos, limos y arcillas. El criterio sigue siendo el porcentaje que pasa el tamiz 200, en este caso si es mayor al 35%, es suelo fino. Entonces aquí cambia un poco este cuadro, ¿ya? Observarán que seguimos teniendo los criterios del tamiz 10, 40, 200, límite líquido e índice de plasticidad, pero acá en el tema de granulometría hay un solo criterio, que es por supuesto que el porcentaje que pase el tamiz 200 tiene que ser al menos, dice, 36, es decir, cumplir este criterio, ¿no? Para que sea suelo fino. Luego los únicos criterios que hay que definir o verificar son el límite líquido e índice de plasticidad, e igual de izquierda a derecha. Comenzamos con el A4, si cumple los tres criterios, en este caso solamente tenemos 3, el suelo es A4. Si no cumple al menos uno de ellos, pasamos al siguiente, verificamos si se cumplen los criterios del suelo A5. Si se cumplen todos, el suelo es tipo A5. Si no se cumple al menos uno, cualquiera, pasamos a verificar el siguiente, y así sucesivamente. En este caso, para todos los suelos hay una fórmula única para el índice de grupo, que es una expresión que es un poco más amplia, pero igual es función de datos conocidos: porcentaje de finos, límite líquido e índice de plasticidad. Aplican las mismas reglas. El valor que tengamos, 1 lo tenemos que redondear, y 2, si es negativo, automáticamente el índice de grupo es 0. Entonces, dicho esto, naturalmente lo más sencillo es agarrar un ejemplo. Ya la siguiente diapositiva la hemos adelantado, de hecho, era la carta de plasticidad. Aquí está un poco llena, bueno, la vamos a borrar después. Pero previo a hacer un ejemplo, acá tenemos un resumen de cómo utilizar los cuadros, ¿ya? Igual que hemos visto en el sistema unificado. Rápidamente, primer paso siempre, verificar el contenido del tamiz 200, lo que pasa el tamiz 200. Si el porcentaje que pasa es menor al 35%, es material grueso o material granular. Entonces, ya sabemos, son sinónimos. Suelo grueso o suelo granular es aquel cuyo porcentaje que pasa el tamiz 200 es menor al 35%. Si no sucede esto, pasamos directamente al paso 5, es decir, el suelo es suelo fino. Entonces veamos, si es suelo grueso, vamos al paso 2, verificamos el porcentaje que pasa es menor al 35%, ok. Determinamos los porcentajes que pasan, los criterios que habíamos dicho: tamiz 10, tamiz 40 y tamiz 200. Esos son los que nos interesan. Luego, utilizando la tabla de la AASHTO para suelo grueso, verificamos desde el tipo de suelo A1, desde la izquierda, vamos verificando uno por uno, de izquierda a derecha, hasta encontrar el primero que cumpla todos los criterios. Luego, determinamos el índice de grupo, IG, el índice de grupo. Recordemos, para los suelos A1A hasta el A25, todo es igual a 0, excepto el suelo A26 y A27, cuya fórmula hemos visto anteriormente, ¿ya? Para el suelo fino, si es que este criterio no se cumpliera, pasamos directamente al paso 5. En este caso, igual que en el sistema unificado, podemos irnos directamente a la carta de plasticidad, en este caso de la AASHTO, en donde identificamos rápidamente
cuál es el grupo de nuestro suelo y con la fórmula extendida determinamos el índice de grupo.